pie, hermanos, para empezar a leer esta palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar a leer esta palabra del Señor poderosa que nos manda en este día. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos 9. Hebreos 9, 12. Hebreos 9, 12. La palabra de Dios. Vamos a leerla. Hebreos 9, 12. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. A todos los que están conectados en las redes sociales, estamos estudiando la palabra de Dios en este día en Hebreos 9, 12. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Vamos ahora a orar todos juntos. Amén. Let's go and pray together. Padre mío todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, toda gloria, papá, toda honra, toda alabanza, todo poderío es tuyo a esta hora, Señor. Tuya es la honra, mi Rey, tuya es la gloria, Santo de Israel, y al Cordero, Padre, que está sentado a tu derecha, Señor. Mil gracias por esta palabra, Señor. Bendice, Padre amado, Señor, y permite, Santo de Israel, que podamos comprender, Señor, acerca de ese lugar santísimo en este día, Señor. Ese lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo esta palabra, Señor. Y en el nombre tuyo, Señor Jesús, declaro que esta palabra dará su fruto, Padre amado, Señor, para prepararnos, Señor, para el día de tu venida, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Sé tú deteniendo, Señor, todo plan de los enemigos espirituales, Señor, en contra de esta palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor Jesús, y permita que pongamos en práctica esta palabra, Señor, y podamos recordarla siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos amén, amén y amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Tengo el privilegio en este día de predicar la palabra del Dios de Israel. ¡Gloria a Dios! Y la palabra del Dios de Israel nos habla claramente. Amén. No pierda esa lectura, hermanos. Pero para saber y llegar a esa lectura del lugar santísimo, debemos comprender algo. Hoy es el 7º día de la fiesta de los tabernáculos. Amén. Amén. Y hemos estado estudiando qué significa esa fiesta en estos tiempos. Hermanos, hace más de 4,000 años Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, me vas a construir un tabernáculo en la tierra. Y quiero que en ese tabernáculo haya un lugar santo, un lugar santísimo. Estas son las cosas que van a diseñar de esta manera, las van a poner en este lugar. Hermanos, pero el Señor, su propósito principal para ese tabernáculo era que la presencia de Él descendiera desde los cielos. Amén. Pero no permanecía su presencia, porque los sacerdotes debían de ofrecer un sacrificio, matar un animal, y tenían que purificarse, tenían que cambiarse sus vestiduras, tenían que quemar incienso, tenían que hacer muchas cosas antes de poder entrar al lugar santísimo a hablar con Dios. Por eso, ¿qué dice ese versículo en especial? No fue suficiente la cantidad de animales que ellos sacrificaron
para que la presencia de Dios pudiera estar allí y el perdón de ellos fuera permanente. Entonces, el Señor, lo único que Él quería era que el pueblo aprendiera a buscarlo a Él. Por eso mandó a construir ese tabernáculo, porque tenía un significado, hermanos, en tiempos postreros. Y gracias a Dios que esos tiempos postreros llegaron y podemos nosotros ahora, hermanos, meditar y comparar el propósito del Antiguo Testamento, cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Así que todos los que han venido, hermanos, a esa gran fiesta que hemos celebrado en estos días, esa es la famosa y hermosa fiesta del Cordero de Dios, porque hay un tabernáculo no construido por mano de hombre allá en los cielos, en el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá por segunda vez por su iglesia, pero no vendrá por alguien que esté cometiendo pecado. Solo vendrá por un pueblo santo. Así que, hermanos, estamos de fiesta porque ese tabernáculo que está en los cielos descenderá y el Señor se encargará de cada uno de nosotros. Pero aprendamos un poco más, porque allí habla una palabra especial. Dice: Él entró una vez y para siempre en el lugar que santísimo. Cuando Jesucristo murió, al tercer día resucitó. Después de resucitar, Él estuvo unos días en la tierra cumpliendo el propósito de Dios. Pero después dice que Él ascendió, pero primero había descendido, porque Él bajó de los cielos. Amén. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, además de ser el Cordero de Dios, Él es el Verbo hecho carne. Amén. Entonces, Jesucristo desciende del trono del Padre, desciende del linaje real de Rey de Reyes y Señor de Señores, y desciende como Cordero. Pero nuevamente, después de que pasó todo el propósito del Señor por el cual Él había descendido, ascendió. Y el Padre Jehová de los ejércitos dice que lo sentó a su diestra, a su derecha, y está poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Y vendrá por segunda vez con gloria. Vendrá por segunda vez para todo aquel que ha creído que ese sacrificio ha quitado el pecado del mundo. A todo aquel que ha creído en Jesucristo, Él ya abrió la puerta al lugar santo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos, Él nos envió al Espíritu Santo, a lo más sagrado del Padre y del Hijo. Es lo que tenemos ahora de Él. Amén. Amén. Pero el Espíritu Santo vino con un propósito grande de que seamos santos. El único que nos puede guiar a nosotros, a las esposas, a ser esas esposas santas para Dios, a los esposos, a ser esos esposos y sacerdotes y cabeza de hogar santos para Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y esa puerta se abrió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, al morir, obtuvo eterna redención. Quiere decir de que Él nos compró con precio de sangre. Ahora le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Somos sus herederos en esta tierra. Estamos de paso, hermanos míos. Y por eso el mensaje que el Señor envía hoy a su pueblo es: hermanos, descenderá la nueva Jerusalén.
Descenderá de los cielos como Él lo prometió. Y vendrá el tabernáculo, el trono de Dios. Se hará presente para todos los hijos santos que esperan en el Señor. Así que vamos a ver dónde dice eso. Amén. Vamos a mirar en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Del 1 al 4. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿la qué? La nueva Jerusalén. ¿Y qué pasó con ella? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Hermanos, hay una promesa, amén, de que hay un lugar celestial que se llama el tabernáculo del Dios Todopoderoso de Israel, que descenderá, y esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Por eso hemos estado de fiesta todos estos 7 días, porque hemos estado aprendiendo el propósito por el cual el Señor dejó que construyera ese tabernáculo. Ya nosotros no traemos palomas, ya nosotros no traemos animales a que se sacrifiquen en el altar, porque Jesucristo murió y se sacrificó una sola vez y para siempre. Pero si Jesucristo, hermanos, nos da la oportunidad de que descienda del cielo el tabernáculo de Dios y habitemos con Él nosotros, hermanos míos, para poder entrar, solo una cosa nos pide de hace 2000 años, un poco más de 2000 años que Él murió, y es que vivamos en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estás resistiendo al pecado cuando viene a tu vida? Porque el Señor dice: resiste al pecado y Él huirá de vosotros. Repréndelo en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Cordero. Así que, hermanos míos, nosotros debemos siempre de poner nuestra mirada arriba. Una vez tú te descuides y pongas la mirada abajo en la tierra, en tus hijos, en tu esposa, en tu trabajo, en tus finanzas, en cualquier cosa de la tierra, hermanos, ahí ya perdemos nosotros. Porque entonces empezaremos a sentir ese dolor que el Señor quitó y que llevó en la cruz. Empezaremos a sentir ese sufrimiento que el Señor tuvo que pasar aquí en la tierra. Empezamos a sentir ese sufrimiento, ese dolor, esa soledad. Empezamos a sentir y empezamos a llorar. Y el Señor dice: ya, muchas cosas de esas el Señor ya las canceló en nuestra vida. Pero, hermanos,
para poder entrar a ese lugar santísimo de los cielos, a ese tabernáculo de Dios, dice el libro de Salmos, ¿quién entrará allá entonces? Dice, el puro de manos y limpio de corazón. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está entregando en tus manos? ¿Te ha entregado una esposa? ¿Cómo la estás tratando? ¿Te ha entregado en tus manos a tus hijos? ¿Cómo los estás tratando? ¿Te ha entregado una vida para que tú la administres? ¿Cómo la estás administrando? Sin santidad nadie verá a Dios. Dice que el puro de corazón entrará al reino de los cielos. ¿Cómo está tu corazón con el prójimo? ¿Cómo está tu corazón con el prójimo, hermanos? ¿Cómo está? Una persona que vive en santidad, hermanos, son justos con el prójimo. Para vivir en santidad debo ser una persona justa con mi prójimo. Amar al prójimo como me amo yo mismo. Claro está, hermanos, cómo tú tratas a tu prójimo. El que vive en santidad lo trata de forma amable. Es amable con el prójimo. Porque está viviendo en santidad, trata con delicadeza, utiliza las palabras apropiadas para no hacer sentir mal al prójimo, porque le ama. La persona que es justa sabe amar sin esperar nada a cambio. Hermanos, hay que vivir en esa santidad. El que vive en santidad sabe tratar a los demás porque hace con ellos como quieren que hagan contigo. El que vive en santidad, hermanos, cuando te maldice, Él bendice en el nombre de Jesús. Cuando te insultan, simplemente se queda callado y deja que papá se encargue. Amén. ¿Por qué? Porque está viviendo en santidad. Cuando vive en santidad es una persona benigna. Quiere decir que ve todo lo bueno que tiene el prójimo. No ve lo malo para criticarlo, sino lo bueno, las virtudes, porque hay dentro de nosotros benignidad. Esa benignidad es necesaria para vivir en santidad. Por eso dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres benigno con todas las personas? Porque dice, no hagas acepción de personas. Amén. No las separes. A todos trátalos con amor, con respeto. ¿Cómo tratas a tu familia, hermanos? ¿Cómo tratas a la esposa que el Señor le entregó? A los hijos, ¿cómo los trata? El que vive en santidad los trata con respeto. Con un respeto, hermanos, que solo quiere el bienestar para la otra persona. Es una persona que está listo para escuchar. Listo para escuchar. Listo para perdonar. Porque respeta a la otra persona. Porque ama a la otra persona. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Estás viviendo ya en santidad? Porque en la familia, hermanos, el que vive en santidad es una persona pacificadora. Quiere decir que arregla las cosas de buena manera, sin insultos, sin gritos,
sin groserías, sin peleas, sin discusiones, porque está viviendo en santidad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? El Señor te está invitando hoy. La puerta ya está abierta al lugar santísimo. Ya el sacrificio más grande se hizo para que no fuéramos esclavos del pecado otra vez. Entonces, hermanos, una persona que vive en santidad es pacificadora. Dice que los pacificadores verán a Dios Todopoderoso. Esa debe ser tu meta, ser una mujer sabia. Cuando somos sabios, hermanos, no todo lo que viene a nuestra mente lo decimos, porque muchas veces no son cosas que Dios nos está poniendo en nuestra mente. La persona sabia cuida sus pensamientos y antes de hablar dice que piensa primero: Dios, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Tú qué dirías en esto? Entonces, hermanos, la persona sabia tiene paciencia. ¿Eres paciente o te desesperas a la primera? La persona que está viviendo en santidad ya practica la paciencia. Es tranquilo, espera su tiempo, espera el tiempo de Dios. No se desespera por nada de lo que hay en la tierra, porque sabe que su galardón es grande en los cielos. Amén. Entonces piense un momento usted, hermanos míos, piense. Dice la palabra de Dios claramente que la persona que vive en santidad es paciente. ¿Ya tienes el carácter del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu corazón? ¿El Espíritu Santo está triste o está gozoso? ¿Está alegre? Porque tú estás haciendo lo que a Él le agrada. Porque anhela todos los días como el mejor tesoro del mundo, como lo que más te gusta hacer, que buscar vivir en santidad. La paciencia es un atributo hermoso que da el Espíritu Santo. Pero, ¿te pareces al Espíritu Santo? Todos deberíamos ya, hermanos, no estar tomando lechita, deberíamos ya de estar andando con comida sólida, seguros y firmes, que si el enemigo viene, así como viene, se va en el nombre de Jesús, con poder y autoridad. Pero ¿qué estás haciendo con la santidad? Porque Dios te entregó una santidad a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor le ha entregado una santidad para que tú puedas llegar al lugar santísimo. Así que, hermanos, si tú vives en santidad, tú eres también una persona humilde. ¿Eres humilde? La persona que es humilde acepta sus errores y pide perdón. Pero si a usted le cuesta aceptar tus errores y le cuesta pedir perdón, quiere decir que no eres humilde. Solamente, dice el Señor, a los humildes los miro de cerca. Yo estoy pendiente de las oraciones de las personas humildes, porque cuando ellos me buscan rápido, aceptan que se han equivocado, rápido pide perdón, rápido están allí listos para rendirse a mí y hacer su voluntad. Así que
¿Cómo vas a llegar al cielo si no limpias tu corazón primero? Por eso dice, el puro de corazón. Y una persona que tiene un corazón puro, que está viviendo en santidad, es una persona humilde. No tiene vanidad. No tiene vanidad. Lo que tiene, se lo agradece al Señor porque es humilde. Es una persona agradecida con lo que Dios le da. Con lo mucho o con lo poco. Porque depende de Dios, porque vive en santidad. Una persona que vive en santidad, hermano, sabe perdonar cuantas veces sea necesario. No tomas la justicia en sus manos. Sabe perdonar y olvidar. ¿Cómo está tu corazón? Quizá el pasado esté haciendo de las suyas en tu mente, en tu corazón, y hace que tomen malas de sus decisiones por un pasado que ya no se puede cambiar. Que Jesucristo agarra su pasado y lo mete en el fondo del mar. Allá mete nuestro Señor Jesucristo nuestro pasado. Pero la persona que vive en santidad ya no piensa en el pasado, ya lo olvidó, porque dice que el Señor hará cosas nuevas, y en eso piensa, en las cosas nuevas que Dios hará en su vida. Una persona que vive en santidad, hermanos, cuida su cuerpo también. No se trasnocha. Cuida sus ojos, el que está viviendo en santidad. Porque dice que los ojos por ahí, dicen una ventanita de nuestra alma, y por nuestros ojos puede entrar mucha maldad. Por nuestros oídos, todo lo que escucha lo escudriña. Y toda palabra ociosa, inútil, toda palabra que no edifique, la desecha. No la acepta en su vocabulario porque vive en santidad. Amén. Vive en santidad. Así que, hermanos míos, no se preocupes tanto en esta vida de qué habréis de comer, como dice la palabra. ¿Qué me voy a poner? Dice, preocúpase primero por el reino y la justicia de Dios. La persona que vive en santidad vive confiado en el Señor todo el tiempo. Por eso es pacificadora. Cuando usted le ve aunque la casa se le esté viniendo encima, tiene paz en su corazón, tiene una tranquilidad, porque es una persona que depende de Dios y no de las circunstancias que esté viviendo en su vida. No mira la paja que tiene la otra persona. Primero se encarga de arreglar su viga. Primero se encarga de quitar la viga que tiene en el ojo para poder ayudarle a la otra persona a sacar la pajilla que se le metió en su ojo. Porque es una persona que vive en santidad. La persona que vive en santidad, hermanos, tiene sabiduría al hablar. Sabiduría al hablar. Es hermoso encontrar personas sabias. Y esas personas están llenas del consejo de Dios. Las personas anhelan hablar con esa persona sabia, porque tiene gracia, porque los comprende, porque los trata con amor, con respeto, y porque el consejo que les da es consejo de vida eterna. Amén. Así que
pide a nosotros. ¿Ya estamos viviendo de esa manera? Hay muchos ejemplos más en la Biblia. Todo lo encuentras ahí. Así que, hermanos, para vivir en santidad, yo necesito reconocer muchas cosas en mi vida y buscar al único consejero que puede cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, que puede cambiar mis emociones, mis sentimientos, que puede cambiar ese pasado doloroso. Solo Jesucristo, poniendo la mirada solo en Él. Solo en Él, hermanos. Y dice que si algo ha de gloriarse una persona en la tierra porque hace algo bueno, tú aprendes solamente lo bueno que esa persona hace. Dice, no te fijes en lo mal que la persona está haciendo, fíjate en lo bueno, para que podamos ser benignos, para que podamos santificar a Dios en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de ser, porque eso va a fortalecer nuestro carácter. Hermanos, tan hermoso es cuando alguien habla con gracia, que tiene palabra para todas las edades, una manera de ser tan hermosa como explica las cosas para el niño chiquito, para el joven, para el adulto, pero todo con gracia. Eso es hermoso y eso es parte de nuestra santidad, a la que somos llamados, a la que el Señor nos ha entregado, hermanos míos. El que vive en santidad solo desea agradar a Dios. Es lo único que le interesa, agradar a Dios. Porque dice que si agradamos a Dios, automáticamente Él se encarga que agrademos a los hombres. Aleluya. Imagínate, no tienes que hacer nada por agradar a la esposa. Nada tienes que hacer por agradar al esposo. Nada por agradar a los nietos ni a los hijos. Nada más que buscar a Dios. Es lo único, hermanos. Hermanos, para llegar a ese lugar santísimo, yo tengo que meditar en la palabra de día y de noche. Así lo hicieron los salmistas, y en su gran mayoría ahí estaba David escribiendo salmos, ahí estaba Salomón escribiendo salmos, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos la salvación que el Señor nos ha entregado ya, la santidad que tú tienes ya en este momento, va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio, hermanos, ahí sí vamos a saber si entramos o no al lugar santísimo. Yo espero que lo logremos, pero no depende de mí, depende de ti. La palabra ya ha sido predicada. El Señor te invita a hacer solo una cosa, a vivir en santidad en la tierra para Él. Pero miremos Apocalipsis, vamos al 20:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de ese gran día del juicio? Que tenemos que estar alertas y apercibidos. 20:12 dice la palabra del Dios Todopoderoso de Israel. Solo el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Paremos ahí. Escucha bien. Va a venir un momento en que
sí nos van a pedir cuentas. De la santidad que el Señor ya te entregó a ti cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón. El Señor dice clarito en su palabra: los que estaban muertos, bueno, se levantarán, se pondrán de pie, y ellos van a dar cuentas. Entonces dice que van a haber unos libros. Van a haber unos libros con tu nombre. Duyaris, mi nombre es, yo no sé si estará el apellido de casada o mi nombre completo con los apellidos de Silva Quintero, pero que el Señor me va a reconocer, me va a reconocer. Amén. Venga para acá, Duyaris. Venga para acá, pastorcita. Ay, Señor Santo de Israel. Y dice que también van a sacar un libro, el libro de la vida. El libro de la vida también. Los libros y el libro de la vida. Y solamente entrará al tabernáculo de Dios los que estén escritos en el libro de la vida. Pero ojo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos le dicen: Señor, 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 hicimos milagros. Y el Señor le dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están las acciones tuyas, tu comportamiento en esta tierra? Porque dice allí que será juzgado por las acciones, por las obras que hicieron y que están escritas en esos libros. Hermanos, ¿cómo está escrito el libro que Dios tiene con tu nombre? Está escrito con todas las cualidades de santidad que le nombré hace rato. ¿Ya estás viviendo en santidad, hermanos? ¿Con qué estás llenando ese libro? Porque si hay soberbia, si hay vanidad, hay peligro. Hay peligro. Porque entonces eso ya está escrito en el libro. Y si la persona no se arrepiente, no va a recibir el perdón. Por su soberbia, por su vanidad, por su altanería. Hermanos, ¿de qué está llenando su libro? Quizá muchas personas estén llenando el libro con una lengua venenosa. Una lengua que habla toda clase de maldad, de groserías. Pero le digo, escúchate cómo hablas. Y eso te está diciendo a ti qué estás escribiendo el Señor en esos libros. Todo lo que tú hagas bajo el sol en esta tierra será escrito. Por eso dice, en los libros. Tú no tienes un solo libro, hermano. En los libros. Y al Señor no se le pasa ni un pensamiento. Porque a veces pensamos con nuestra intención, con nuestros pensamientos. Pecamos delante de Dios. Así que ahí claro dice, ¿de qué estás llenando esos libros? ¿Refrenas tu lengua? El sabio sabe refrenar su lengua. El sabio sabe de que antes tenía una vida antes de Cristo llena de maldad, pero que cuando la maldad quiera volver, el sabio la reconoce y la reprende en el nombre de Jesús, antes que dé fruto de maldad. ¿Por qué? Porque está viviendo en santidad. Y esa persona se le anotó en ese libro que está viviendo en santidad y que resistió al enemigo y el enemigo huyó. Aleluya. Pero tú, ¿qué estás haciendo con la santidad que tienes? ¿Cómo está llenando este libro? Si eres humilde, aleluya. Sigue siendo esforzado, hermanos. Acepte la voluntad de Dios. Respete a tu
prójimo como a ti mismo y ame a Dios con todas sus fuerzas. Exáltelo y dígale: Señor, Cordero de Dios que está sentado a la derecha de nuestro Padre Jehová, allá en los cielos, allá en ese tabernáculo, en esa nueva Jerusalén, Señor. Tuya es la gloria, papá. Tuya es la honra, Santo de Israel. Tuyo es el poder y la alabanza y todo lo que existe por los siglos de los siglos, Señor. Esa es tu manera de orar. Porque muchas veces oramos y solo pedimos, pero no exaltamos al Rey. Y es necesario exaltarlo, porque Él es digno de toda exaltación, de toda gloria. ¿Cómo están tus obras? ¿Qué están escribiendo allí los ángeles que el Señor tiene escribiendo esos libros en tu nombre? ¿Cosas buenas o cosas malas? Hermanos, evaluémonos, porque para entrar al lugar santísimo solo entrará el que sea santo. Por eso el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Miremos en Apocalipsis ahí mismo 3:5, algo que nos dice la palabra de Dios que hay que tener en cuenta. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque muchos han pecado contra Dios y contra los hermanos en Cristo, o hermanos aquí en la tierra, o el prójimo, y no han pedido perdón ni a las personas ni a Dios, ni se han arrepentido de sus pecados, aún siendo cristianos. Entonces el Señor dice: le borraré su nombre del libro de la vida. Santo poderoso Israel. Apocalipsis 3:5. El que venciere, escuche, si vence, si gana esta guerra espiritual, si vives en santidad, ese es el que vence. ¿Será vestido de qué? De vestiduras blancas. Y si vives en santidad y el Señor te pone vestiduras blancas a ti, dice: no borrará su nombre del libro de la vida. Pero si la persona vive haciendo lo malo, no se arrepiente, no pide perdón a Dios y a su prójimo, entonces, hermanos, será borrado del libro de la vida, porque no fue valiente, porque las vestiduras blancas las manchó y no se lavó su ropa, no purificó sus vestiduras blancas con la sangre de Cristo Jesús, no se humilló ante Él. Hermanos, ¿borrará Dios o ya habrá borrado el nombre de nosotros del libro de la vida? No estés tan seguro, hermano o hermana, que su nombre ya quedó escrito allí, porque quizá el día que recibiste a Jesucristo en tu corazón, ese día te arrepentiste de verdad, pero luego que vino la tentación la recibiste y volviste y ensuciaste tus vestiduras y ya no te volviste a arrepentir más. Te acostumbraste a vivir así, te acostumbraste a pecar con tus ojos, con tu cuerpo, con tus palabras, con tu manera de pensar, con tu carácter. Hermanos, esta palabra es para tener temor y temblor, porque toda mala decisión será escrita en ese libro y nos pone en peligro de ser borrados del libro de la vida. Tengan en cuenta esta palabra, hermanos. Si tú no estás seguro si todavía tu nombre está escrito en el libro de la vida, hoy es hora de pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Dios. Decirle: Señor, perdóname porque he sido mal esposo. Perdóname porque he usado mal mis labios para decir algo que no debía. Perdóname porque usé mi corazón para la vanagloria, la altivez, para el orgullo.
sido una buena esposa, porque he sido peleona, terca, porque no he obedecido muchas veces el consejo sabio de mi esposo. Hermanos, Jesucristo viene, pero Él solo vendrá por un pueblo santo. No te pierdas la oportunidad de ir al lugar santísimo. Todos los días debemos de pedirle perdón a Dios por lo que vemos y lo que sabemos y por lo que no sabemos, porque quizá hemos fallado antes y no nos hemos dado cuenta. Amén. Así que todos los pecados ocultos hay que pedirle a Dios que los saque a la luz para arrepentirnos. Y veamos el último versículo. El último versículo, hermanos, en Marcos 13. Marcos 13, aleluya. Marcos 13, 26 y 27. Marcos 13, 26. Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén, aleluya. Mira, vendrá el Hijo del Hombre, vendrá el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a recogernos, hermanos. No nos va a dejar aquí, porque el pecado no va a entrar al reino de los cielos. Por eso Él viene a recoger a su pueblo que está viviendo en santidad, que lavó sus vestiduras todas las veces que las manchó, todas las veces que pecó, se arrepintió. A esas personas que viven en santidad, Él recogerá. Si el Señor viniera esta noche, hermanos, ¿crees tú que irías al lugar de descanso? Porque el lugar santísimo solamente estará presente para todo ser humano después del día del juicio. Antes iremos a un lugar de descanso o a un lugar de tormento, según las cosas, hermanos, que han escrito en esos libros. Yo espero que tengamos nosotros en cuenta que somos llamados a vivir en santidad, y que si tú no te propones en esta tierra a vivir en santidad, no verás a Dios, porque entonces pesará la balanza. Por eso dice el Señor: muchos han sido pesados y se han hallado falsos, porque pesaron más lo malo que hacían y que tenían en su corazón y su actitud, su comportamiento, que las cosas que se arrepintieron o las cosas buenas que hacían en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar.